A grabar. Ahí está. Bien, cerramos entonces, había una pregunta en la conexión anterior de cómo reconocer un texto literario desde la perspectiva del lector, justamente reconociendo la forma del texto literario. Para lograr esa forma, obviamente, tengo que conocer qué tipos de géneros discursivos después conforman lo que es el corpus de la literatura y con qué recursos logro llegar a esa forma. Pregunto, ¿recuerdan haber trabajado, porque Giselle mencionó los textos periodísticos, ¿recuerdan haber trabajado textos argumentativos? Una nota de opinión, una carta de lector, un editorial, un ensayo, la parte de argumentación de una monografía, un debate, una reseña literaria o una reseña de alguna película, haber trabajado con ese tipo de discursos. ¿Sí? Bueno, Sí. perfecto, porque en la argumentación es el lugar más fácil para darse cuenta. ¿Cómo logro defender mi punto de vista, que es el objetivo de todo texto argumentativo, sea cual sea? Periodístico o no periodístico, o académico. Se presenta un problema, se presenta un punto de vista y se presenta una defensa. ¿Cómo logran defender ese problema y ese punto de vista que están presentando? Hay una palabra que es clave en la argumentación. Pero, ¿podés repetir, profe, Sí, la cómo no. pregunta? ¿Cómo no? Y ustedes contesten, no importa, jamás vamos a decir que lo que contestan está mal, simplemente vamos a encauzar cada uno de los conocimientos previos que ustedes traen para volcarlos en esta disciplina, en este seminario. Los textos argumentativos, yo les dije que sirven como ejemplo perfecto para hablar de forma, porque un texto argumentativo presenta una forma muy particular. Hay un problema, hay una pregunta, hay una polémica, hay un punto de vista. ¿Y cómo se logra defender ese punto de vista? ¿Cómo un autor logra defender el punto de vista? Lo pregunto porque a lo mejor ustedes trabajaron análisis del discurso argumentativo, y en ese análisis, muy puntualmente, por lo general se hace siempre lo mismo y se observa siempre lo mismo. El argumento. Muy bien, el argumento. Todo texto argumentativo está formado por argumentos. Le damos una forma particular, pero tenemos un problema o una pregunta. Tenemos un punto de vista que vendría a ser la hipótesis sobre ese problema. Y esa hipótesis la vamos a defender a través de una serie de argumentos. Y para poder armar esos argumentos, el autor recurre ¿a qué? Por ejemplo, yo les menciono una cita, una enumeración, una comparación, un ejemplo, una refutación, comparación o analogía, una concesión. Sí, tenés razón, pero no en todo, no en esto. Vuelvo a compartir el pizarrón. Cuando hablamos de formas discursivas, hablamos de algo que yo ya noté acá porque ustedes ya me lo mencionaron. Hay una manera de lograr que un discurso tenga una determinada forma. Y esa manera es recurrir
a algo que, lo vuelvo a poner porque ya me lo dijeron, que son los recursos. Recursos argumentativos en el caso de un discurso argumentativo. Me fui al lado de la argumentación porque por lo general lo más común cuando nos dan una clase o nos desarrollan el tema de discurso argumentativo es nos dicen, hay una pregunta de problema, hay una hipótesis y hay una serie de argumentos que se construyen a través de recursos. Ustedes cuando me hablaron de literatura, alguien me mencionó que el texto literario se construye a través de recursos que son diferentes a lo de los otros textos. Perfecto. Cada género, cada forma discursiva tiene determinados recursos. Y ahora pregunto, ¿qué recursos creen que son los que aparecen y predominan en los discursos literarios? Y dejo el cursor titilando en la pantalla, que es lo peor que te puede pasar, que titile el cursor. ¿Qué recursos creen que son los que predominan en un discurso literario? No estaría entendiendo la pregunta, ¿cómo La reformulo. predominan? La reformulo. En un texto argumentativo, Sí, predominan los recursos argumentativos, es decir, aquellas estrategias que a mí me permiten construir argumentos para defender mi punto de vista. ¿Hasta ahí vamos? Eso es un texto argumentativo. Por ejemplo, escribo, a ver, no quiero ir a los periodísticos, pero yo escribo una carta a la directora del colegio en la que le expongo cuáles son las razones por las que creo que las clases tienen que ser 100% presenciales, por ejemplo, ¿no? Entonces, utilizo una serie de argumentos y esos argumentos los logro construir a través de recursos. Ejemplifico, comparo, enumero, explico, refuto. Esos son recursos que me permiten a mí construir una forma de discurso argumentativo. Se llaman recursos argumentativos. En los discursos literarios, ¿qué recursos ustedes creen que son los que predominan? Estoy preguntando una pavada, cuando lo diga se van a dar cuenta. Entre paréntesis, estoy preguntando una redundancia y una pavada. Díganme si vuelvo a preguntar, si reformulo la pregunta. Puede ser la metáfora. Sí, sí, eso es un recurso. Si yo le voy a escribir una carta a la directora del nivel superior para solicitar y argumentar por qué las clases tienen que ser 100% presenciales, no voy a usar metáforas. Justamente. Voy a usar recursos argumentativos, porque mi intención y mi finalidad como escritor es la de presentar un punto de vista y defenderlo a través de argumentos. Pero si yo me voy a una forma discursiva literaria, en la que hay recursos como una metáfora, muy bien, mi intención, ¿cuál será? Cambié la pregunta. Mi intención, ¿cuál será? Narrativa. ¿Cómo? Se me cortó a mí el audio. Narrativa. Puede ser. La engloba, hay una intención que engloba la cuestión de la narrativa. Voy a pensar. Es como decir algo, pero no directamente, no sé. Sí, tiene que ver con decir algo, pero no decirlo directamente. Sí. Ay, lo quería poner abajo. Formas discursivas literarias. Completemos estas dos formas. Recursos que predominan y qué intención tendrá una forma discursiva literaria.
en la que yo estoy diciendo algo pero no lo estoy diciendo directamente, en la que yo estoy recurriendo a ciertos recursos como la metáfora. Estamos dando vuelta y tratando de armar una idea de lo que es el objeto de estudio de este seminario, no sean problemas. Profe, ¿puede ser también para facilitar la lectura? ¿En qué sentido? Porque sí puede ser, pero por ahí te preguntan ¿cómo lo pensaste vos? Por ejemplo, ponerle como decir algo fuerte, un tema fuerte, pero no como hacerlo más, como darle una vuelta para que no quede tan... Sí, no se conflictúe. entiendo, como por ejemplo si leyéramos la novela Otra vuelta de tuerca de Henry James, en la que hay dos niños perversos que están tramando algo y que el lector no quiere aceptar que los niños son perversos, y el autor le da otra vuelta de tuerca y lo dice de otra manera, pero terminas leyendo la historia de dos niños perversos sin que te digan que son perversos, o como Silvina Ocampo, en el que te pone a un niño que mata o asesina, pero con toda la inocencia del niño. Eso se logra a través de ciertos recursos que predominan en estas formas discursivas literarias y que tienen una intención. Está muy bien, sí, ahí le dimos la forma a tu comentario. Entonces, en las formas... Sí. Puede ser ficción, digo. Sí, las formas discursivas literarias tienen que ver con esta palabra que es ficción. Muy bien. Y la palabra ficción tiene que ver con otra que ya pusimos en el pizarrón anterior, que se llama representación. Ahora lo vamos a ir ampliando. Vuelvo a preguntar y reformular. En estas formas discursivas literarias, donde tengo la intención de decir algo pero no lo digo directamente, que también ustedes lo van a ver en la materia, creo que introducción a los estudios del lenguaje, que es los actos de habla, en la que para lograr esa intención utilizo cierto tipo de recursos para hacer una representación de la realidad, a lo que voy a llamar ficción. ¿Qué recursos son los que predominan? Mientras las dejo pensando en esta palabra, son 2 segundos, me paro que se me activó una alarma y vuelvo. Volví. Bueno. ¿Lo completamos? ¿Recursos que predominan en las formas discursivas literarias? Dale. Literarios. Los recursos que predominan son los recursos literarios. Los recursos literarios tienen que ver, o van por el lado de esa otra palabra que dijo Giselle, que es una metáfora. Una metáfora es uno de los muchos recursos literarios que predominan en las formas discursivas literarias. Por lo tanto, un lector, para poder reconocer a simple vista un texto literario, tiene que conocer las formas de los textos literarios, ¿no? A simple vista tienen una forma. Ahí hablamos de géneros. Pero de manera más profunda, cuando yo empiezo a leer esos textos literarios, empiezo a reconocer que predominan ciertos recursos que no se utilizan en otro tipo de discursos. Por ejemplo, en un texto argumentativo como la carta que va a la directora para pedir el 100% de la presencialidad, no va a haber metáforas, ni anáforas, ni imágenes táctiles o imágenes visuales, ni hiperbatón, que son todos recursos que se utilizan
para enriquecer el lenguaje que predomina en los textos o en las formas discursivas literarias. ¿Escucharon hablar alguna vez? Yo dije que la respuesta era más simple de lo que parecía. ¿Escucharon hablar alguna vez de lenguaje denotativo y connotativo? ¿Escucharon hablar alguna vez de denotar o connotar? De lo que es algo denotativo o connotativo en cuanto al lenguaje. Sí, algo me acuerdo de eso. Bueno, a ver qué les sugieren estas dos palabras, denotar y connotar. Yo me acuerdo que nos había dicho el año pasado la profe Olga, era como que el denotativo era como un lenguaje directo. Muy bien, perfecto. El denotativo, denotar, es decir directamente. O lo que se llama como el sentido literal. Claro, y el otro era todo lo contrario. muy bien, la profe Olga. Ahí está. Denotar es aquello que se dice literalmente. Si ustedes le van a escribir una carta a la directora del superior, ¿a qué lenguaje van a recurrir? ¿Al denotativo o al connotativo? Denotativo. Al denotativo, muy bien. Al sentido literal de las palabras, porque mi intención es ser lo más clara posible en los argumentos que estoy presentando para hacer una solicitud o un pedido. Lo mismo si escribo un texto académico como una tesis o una tesina, yo voy a denotar, yo voy a decir exactamente cuál es mi recorrido y mi postura, porque estoy defendiendo justamente una tesis sobre un tema o un problema que pasa a ser científico. Dentro de lo que es las ramas duras como la matemática, las ciencias naturales, el lenguaje que predomina es el lenguaje denotativo, porque no tengo que dar lugar a dudas. Ahora, en las formas discursivas literarias, en las que predominan recursos literarios para embellecer el lenguaje, o para, como una de ustedes dijo, decir o disfrazar aquello que estoy diciendo, en la inocencia de un niño disfrazo la perversidad de un asesino, como en Silvina Ocampo que les mencioné, el lenguaje es justamente connotativo. Entonces, en las formas discursivas literarias me voy a encontrar con recursos literarios que me van a permitir hacer una construcción del lenguaje connotativo. No solo es lo que digo, lo que tengo que interpretar, sino también lo que quiero decir. Díganme si vamos muy rápido, si me explico bien, si hay algo que no están entendiendo. Si ya están cansadas. Una vez en una charla de Lucas Raspal, no sé si lo escucharon, es un neurólogo y un doctor y tiene trabaja mucho con educación emocional, hablaba de que una persona en los dos brazos puede agarrar un montón de pelotitas, pero llega un momento que las pelotitas ya están, no te entran más en los brazos y se te empiezan a caer. Haciendo alusión de que hay clases en las que ya te tiran tantas ideas y conceptos que llega un momento que se te empiezan a caer. Así que ustedes cuando sientan que ya no agarran más pelotitas, avisen que es lo más normal del mundo y no agregamos ningún otro contenido a la clase. Volvemos a retomar la idea. Un lector competente es aquel que puede, y aquel que puede enfrentarse a un texto, para no ser tan redundante, y determinar primero qué forma tiene para clasificarlo dentro de un género discursivo, y una vez que profundiza en la lectura puede darse cuenta si ese género discursivo está no solo por la forma, sino por el contenido, y esto va a ser muy importante porque vamos a leer a los estructuralistas y vamos a ver esta pelea entre forma y contenido,
si está frente a un texto literario o no, porque puede identificar recursos, porque puede identificar la función connotativa del lenguaje, y porque puede identificar la intención del texto, que la intención de un discurso literario no es argumentar, no es informar, no es explicar, no es vender, no es, no es discutir, otros verbos que se me vengan a la mente, sino que a qué intención le pondrían ustedes a un texto literario, desde su experiencia de lectores. No sé, a mí la literatura, por ejemplo, me atrapa. No sé qué otra cosa podría decir. Bueno, perfecto. Eso es lo que te genera como lector, una sensación de disfrute. de disfrute. Bien, de disfrute. Bueno, perfecto. La palabra disfrute va de la mano y puede ser sinónimo de lo que se llama, como intención de los géneros o las formas discursivas literarias, una intención, exacto, que tiene que ver justamente con, no con algo útil. Yo creo que se los mencioné en la clase pasada, el valor simbólico. ¿Se los mencioné? No me acuerdo, la verdad. Que tiene que ver con el Yo tampoco. goce y con lo que dijo de atrapar el placer. La intención de quien genera un discurso literario es justamente construir una obra que va de la mano de lo estético, del goce y del placer. Y yo, si no se los dije, se los agrego acá. La intención o la finalidad estética se contrapone o no es igual a la finalidad útil. A ver, no tiene ningún sentido oculto la pregunta que voy a hacer. ¿Qué diferencia hay entre algo estético y algo útil? Porque lo estético es lindo y lo útil es práctico. Y es útil. Es como que yo lo tomo más una finalidad útil como más de informar. Bueno, perfecto. Algo útil, por ejemplo, un auto es útil. Por eso se llaman utilitarios también, porque a mí me sirve para un determinado fin material, concreto. Me muevo de un lugar a otro. Listo. Aprendo a hacer un balance, perfecto. Eso es un conocimiento útil. Me va a servir para llevar adelante la economía familiar o un kiosco. Eso es un conocimiento útil. Ahora, yo leo una obra de literatura, no me sirve ni para manejar un kiosco, ni para llevar la finanza de mi casa, ni para moverme de un lugar al otro. Eso es una finalidad estética, ¿ah? Y simbólica. Esa es la diferencia entre un bien simbólico y un bien útil. Son bienes, sí, perfecto, pero que tienen finalidades diferentes. ¿Por qué no derribamos un monumento histórico? Porque, a ver, ¿qué finalidad útil tiene? Ninguna. La finalidad es simbólica. En sí es una finalidad, pero diferente de lo que es utilitario para el hombre. No sé si me expliqué bien. Todo lo que sea arte está dentro de los bienes simbólicos de la humanidad. Y después, la humanidad no tiene solo bienes simbólicos, sino que tiene bienes útiles. Como por ejemplo el dinero, un bien útil, concreto y material. Ahora, un conocimiento útil, como podríamos llamar a los conocimientos que se imparten en el secundario, que ahora está muy de moda hablar de conocimientos significativos, aquello que te sirva para la vida. Bueno, aquello que me sirve para la vida, aprendo a hacer un balance en sistema de información contable o en contabilidad, y eso me va a servir, sí, está bien, para llevar una economía, es un conocimiento útil. En cambio te pregunta un alumno, ¿para qué me sirve a mí leer a tal y tal autor? Bueno, eso es un conocimiento que tiene una finalidad estética y simbólica y que forma parte de una cultura, de la construcción de una cultura general, que después a mí me va a determinar como persona a lo largo de la vida.
no tiene una finalidad útil. Si te preguntan, bueno, ¿y para qué me sirve? Les pregunto a ustedes, ¿algunas se preguntaron para qué sirve la literatura? Lo escribo acá. Estético o útil es un conocimiento. Porque, muy bien, sí, es un conocimiento. Útil o estético es un conocimiento. Pero no se van a encontrar muy comúnmente con el para qué literatura, o para qué me sirve, o por qué está dentro, o por qué tantas horas, o por qué te tengo que leer. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Para qué me compro el libro? Si una vez que lo leí, ¿qué hago? Nadie se lo planteó, o ustedes no se lo plantean. Seguramente nosotros que estamos estudiando lengua y literatura y lo hemos estudiado, no nos planteamos qué hago después de que leí el libro. Yo lo pongo en una biblioteca y lo miro con mucho amor. Pero sí me pasó que un alumno me pregunte, ¿para qué me compro el libro? Si una vez que lo leí, lo cierro, ¿y qué hago con el libro? ¿Qué hago? ¿Para qué? Entonces ahí te replanteas esta cuestión de qué utilitaria que es la cultura, y qué descartable que es la cultura, porque ¿qué hago? Lo tomo y lo descarto, y qué poco simbólica, que es lo que nosotros abordamos con los chicos. Pero ¿para qué la literatura? Justamente tiene que ver con una construcción cultural, con una transposición de una cultura a la otra que se reescribe constantemente y que determina una forma de ser y estar y de comprender el mundo en un determinado momento. Bueno, me fui un poco de las ramas de la pregunta inicial. Hasta ahora, ¿va quedando más o menos la idea de qué observa un lector competente a la hora de estar enfrente de un libro? Observa la forma, observa los recursos que predominan, observa qué tipo de lenguaje predomina, observa cuál es la intención del texto, y atrás de esa intención hay un autor, y observa qué se está representando, si una ficción, una realidad, la representación de una realidad, o realmente es la representación de un problema real. Entonces determino qué tipo de género es el que tengo enfrente. ¿Hasta ahí vamos? Ponele, una de las chicas decía, no lo sé decir con palabras. Por ahí hay gente que no conoce todas esas palabras y lo reconoce. Y no sabe explicar qué es connotativo, qué es estético, pero lo reconoce. Perfecto. Lo que estamos haciendo ahora es ponerle nombre a todas esas cuestiones que intuitivamente ustedes saben hacer, porque saben reconocer un texto literario de un texto no literario. Pero cuando nos formamos como profesores, no solo tenemos que poder reconocerlo de manera personal, sino que tenemos que enseñar a que otros lo reconozcan. Entonces le ponemos las palabras técnicas a eso que ustedes saben hacer y que todavía no les sabían poner palabras. Entonces acá le vamos poniendo palabras a todo eso que intuitivamente ustedes hacen, por supuesto. Más o menos contesté, Giselle, a tu comentario. Sí. Porque acá hay algo que es importantísimo a la hora de plantearse como un profesor de lengua y literatura. Tengo que tener el conocimiento, pero también tengo que saber cómo transmitírselo a otros para que ese otro se apropie de ese conocimiento. Le tengo que poner palabras. Y hay veces que le tengo que poner las palabras específicas a ese contenido. Vuelvo a la pantalla para la pregunta. Entonces, reconozco un texto literario porque tiene una forma, porque tiene un tipo de lenguaje, porque tiene ciertos recursos, porque tiene una intención, obviamente que puede tener un autor como no, porque puede ser anónimo, pero tiene todas esas pautas que empiezan a aparecer, porque tiene una forma y porque representa un tipo de contenido. ¿Hasta ahí vamos? Pasamos a la pregunta número 2. ¿Qué acercamientos a la literatura ustedes tuvieron? Que rápidamente cada una comente cuál fue su experiencia de acercamiento a la noción de literatura. Si lo pudieron escribir, lo leen, y si no, rápidamente, en pocos minutitos, lo contamos. Yo puse que mi acercamiento con la literatura particularmente fue mucho la lectura, y que de los recuerdos que tengo es mi paso sobre todo por la secundaria, las obras que leí.
Bien, entonces hay una palabra clave acá en este testimonio, que es lectura, como una forma de acercamiento a la literatura. Bien. Otra experiencia. Y Bueno, yo casi... yo recuerdo, Ay, perdón. No sé quién habla. Habla que quiera. se me corta todo a mí. ¿Ahora me escuchás bien? Más o menos, profe. Creo que es mi wifi. ¿El resto me escucha bien? Sí. Bueno, sí, seguramente puede Ahí ser está, tú. escuché bien. Bueno, entonces, otra experiencia. De acercamiento a la literatura. ¿Hablo? No ¿Sí? sé. Dale. ¿De qué hablar? Y yo más o menos como que Anela, pero a mí me pasó, yo iba para otro rumbo. Y tuve una profe que me gustaba cómo leía. Y ella me dio un libro de Homero, me acuerdo, que como que yo me enamoré de Homero, me obsesioné con Homero. Y de ahí yo arranqué de grande a leer. Y de ahí me encantó y no paré nunca de leer y me empezó a gustar la literatura y los cambios. No, me Buenísimo. gusta la psicología, mira. Ah, ¿te gustaba la Bien. psicología? Sí. Bien, otra palabra clave que va de la mano, acá está el pizarrón, que va de la mano de la lectura, y lo vamos a poner acá, texto. Enamoramiento. En este caso, un autor de la literatura clásica, que es Homero, que es lo que te genera la fascinación. Entonces ahí entras a ese mundo de la literatura. Bien, una experiencia que tiene que ver con la lectura de diferentes obras, y otra experiencia que tiene que ver con cómo lee otro, que no es una lectura personal, y el enamoramiento de un autor o de una obra en particular, en este caso Homero, literatura clásica. Claro, pues la profe lee una fragmento, no te lee el libro entero. No, no, y menos de Homero, porque no te alcanzarían las horas del año de la cátedra para trabajar. Quería saber más, y me prestó el libro, y empecé a leer, a leer, a leer. Igual Buenísimo. Homero para la mejor obra de Shakespeare. Las dos. La Ilíada y la Odisea. Sí. Bien. Bueno, empezaste bien arriba con la lectura. Bien, Sí. bien con los clásicos de los clásicos y de ahí para abajo. La épica. Exacto. Me sirvió para el profesorado. Sí, totalmente. Prácticamente toda la literatura clásica del que se enseña en el profesorado parte de la Ilíada y la Odisea y después la Eneida, que es la otra contracara, que a mí me gustó más la Eneida que las otras dos. Sí, pero Bien. la negra está basada en Homero. Sí, está basada en Homero, sí. Y Maru, si no se le corta internet, entonces anotamos dos cuestiones, la lectura y el enamoramiento. La idea es que la asignatura de teoría literaria no les rompa el encanto que tiene que ver con leer literatura por tener que analizarla, pero tener que analizarla también te permite observar qué son esas cosas que te enamoran de la literatura, a ver qué nombre tiene eso que tanto te gusta, qué utilizó Homero, o de qué recursos se valió Homero para que a mí me guste tanto la Ilíada y la Odisea. Bueno, eso es lo que te permite observar teoría literaria. Y Maru debe tener cortado, así que para no demorarnos, después lo retomamos, volvemos a las preguntas. ¿Cómo definirían a la literatura? Que bueno, ya lo habíamos empezado a definir un poco la clase pasada. ¿Alguien tiene anotado algo? Acá, por ejemplo, Giselle puso, definiría la literatura como el arte que utiliza como instrumento la palabra como un conjunto de obras
pausa, como un conjunto de obras de una época o de un género. Acá aparece nuevamente la palabra género, aparece una palabra muy importante que es época, y ya vamos a ver en qué tipo de análisis es importante la palabra época, y aparece arte y palabra. Giane, ¿vos tenés algo puesto ahí? La estaba armando, no alcancé. Tengo lo que habíamos escrito en la clase, pero nada más. Bueno, ¿y Maru? Yo tengo algo parecido, profe. A Yo ver. puse que la literatura es arte. Yo puse casi lo mismo, pero armado de otra manera. Yo puse que para mí la literatura es arte en palabras. Bien. Es un tipo de arte. Un tipo de arte y en palabras. Bien. Giramos entonces en esta cuestión de arte, a lo que le agregamos esta cuestión del valor simbólico, las palabras, muy bien, las palabras, que en sí hay algunos autores que hablan de la materia prima de la escultura, la roca, la materia prima de la pintura, los colores, la materia prima de la literatura, la palabra. Como esa roca que uno tiene que moldear, y ahí connotativamente moldea según una intención y un recurso. Así que podemos hacer una comparación, por eso resalté palabra, como esa roca sin forma a la que el autor, el artista, le da la forma de un discurso, de un género, o de cualquier parte, de cualquier forma artística literaria, como puede ser un cuento, una novela, cualquier tipo de composición poética, y de ahí hay una infinita clasificación, y connota un sentido, que no es el que está a la vista, sino que es el que el autor tiene que completar. Bien, ¿de qué creen que se trata la teoría y el análisis literario? Giselle, ¿querés leer tu respuesta? Así no la leo yo. Lee la boca, lee más rápido y se está por cortar. Ay, queda 1:50, gracias por avisar. Bueno, dice, creo que la teoría literaria trata de estudiar y definir la literatura, de darle un significado. El análisis literario se encargaría de desmenuzar una obra literaria. La palabra desmenuzar, espero que no sea la de desarmar y destrozar, no va por la idea de destrozar la obra literaria, sino que de ver los pormenores. ¿Qué es lo que me gusta tanto de esta obra literaria? Bueno, alguien que hace análisis literario observa eso que le gusta tanto para tomarlo para sí. Vamos a tratar de no destruir ni descuartizar ninguna obra literaria en teoría y análisis literario. Bien, no sé si llegaron Giane y Maru a esta pregunta de qué creen que se trata la teoría y el análisis literario. Sí, yo puse algo. A ver. Yo puse, para mí, que es el estudio de una obra literaria y las partes que la componen. Bien. Era eso, como dijo, que de desmenuzar una obra literaria. Bien, bien, estudio, muy bien, análisis, va de la mano de eso. No voy a ampliar mucho porque hay un material que ya se los amplía que ahora lo vamos a ver. Y la última, ¿cuál es el objeto de estudio de la teoría literaria y cómo definirían ustedes un objeto de estudio? Giselle, si no se corta, puso el objetivo de estudio desde lo planteado es la literatura, justamente, muy bien, no le vamos a dar tantas vueltas, el objeto de estudio de la teoría y el análisis literario y de este